Algunas de las características claves que impulsaron el surgimiento del modernismo latinoamericano fueron: 1. La reacción contra el academicismo. Durante el siglo XIX, la literatura en América Latina estaba fuertemente influenciada por el academicismo y las normas literarias europeas. El modernismo surgió como una reacción contra esta influencia, buscando una expresión literaria más auténtica y original. 2. El contexto político y social. La época en la que surgió el modernismo estuvo marcada por agitación política, cambios sociales y tensiones culturales en América Latina. Los escritores modernistas buscaban reflejar y cuestionar estas realidades en sus obras. 3. Exotismo y cosmopolitismo. Los escritores modernistas se sintieron atraídos por lo exótico y lo cosmopolita. Buscaron inspiración en la cultura europea y otras culturas no occidentales, lo que se reflejó en sus temas, estilos y motivos literarios. 4. Búsqueda de identidad. Los países de América Latina estaban luchando por definir su identidad en una época de cambios y transformaciones. El modernismo exploró cuestiones de identidad, nacionalismo y relación entre la cultura local y la influencia extranjera. 5. Énfasis en la forma y el lenguaje. Los modernistas prestaron una atención especial a la forma literaria, experimentando con el lenguaje y la poesía. Buscaron en la expresión artística y utilizaron lenguaje poético y simbolismo de manera intensiva. 6. Integración de elementos artísticos y culturales. Los modernistas a menudo integraron elementos como otras formas de arte, como la pintura, la música y la arquitectura, en sus obras. Esto resultó en una estética rica y diversa. El modernismo latinoamericano surgió como una respuesta a las condiciones sociales, culturales y políticas de la época, buscando una identidad propia y una expresión artística que fuera distintivamente latinoamericana. Fue un movimiento literario que influyó significativamente en la literatura y la cultura de la región. Los autores modernistas en Latinoamérica se inspiraron en una serie de temas y corrientes literarias europeas para forjar su estética propia. Influenciados por el parnasianismo y el simbolismo francés, buscaron la perfección formal y la profundidad de sus ideas en sus escritos. Estos exploraron temas como la nostalgia del pasado indígena, la crítica a la sociedad urbana, los problemas metafísicos y la congregación del amor con matices místicos. Los poetas modernistas revolucionaron la idea tradicional del poema, haciendo que ya no se utilicen las estructuras ni formas poéticas convencionales, sino que los modernistas crearan y experimentaran con nuevas formas de expresión, introduciendo a una estética más subjetiva y individualista. La literatura modernista en Latinoamérica está llena de simbolismo, principalmente debido a la influencia de dos corrientes literarias europeas: el parnasianismo, que se enfoca en la perfección de la forma externa, y el simbolismo, que se centra en transmitir mensajes profundos a través de metáforas y símiles. Algunos elementos simbólicos comunes incluían el azul para la libertad, el cisne para la pureza y la muerte, el esfinge para lo desconocido, la noche para la nostalgia y la melancolía, el pavo real para la belleza y la plenitud, entre otros. Estos elementos en la literatura modernista ayudaron a los escritores a expresar ideas y emociones de manera enigmática y rica en significado. Además, el modernismo en Latinoamérica introdujo innovaciones formales en la versificación y el lenguaje, permitiendo una mayor flexibilidad y creatividad en la expresión poética. El punto 6 se trata de elaborar un cuadro comparativo entre el parnasianismo y el simbolismo de estos dos movimientos literarios. Pero antes de empezar, es bueno tener en cuenta en qué se caracterizaban estos dos movimientos literarios. El parnasianismo se centraba en la belleza formal, en la objetividad de la poesía, mientras el simbolismo se centraba en lo ambiguo, en la sugestión y en el uso de símbolos para poder expresar emociones y estados de ánimo de una forma mucho más subjetiva. En el siguiente cuadro vamos a poder ver las diferencias entre estos dos movimientos literarios.
El parnacionismo se dio en la época del siglo XIX, principalmente en la segunda mitad. El simbolismo a finales del siglo XIX y principios del XX. El enfoque principal del parnacionismo fue la perfección formal y la estética en la poesía, mientras que el simbolismo fue la exploración de lo abstracto y lo objetivo. El estilo del parnacionismo dio énfasis en la objetividad y la precisión, y el simbolismo utilizando metáforas y símbolos complejos. La inspiración del parnacionismo fue en la antigüedad clásica y la historia. El simbolismo fue en la interioridad, lo esotérico y lo misterioso. La actitud hacia la realidad del parnacionismo fue la aceptación de la realidad tal y como es, mientras el simbolismo rechazó la realidad y dio la búsqueda a una realidad subyacente. La belleza se consideraba un ideal poético en el parnacionismo, pero en el simbolismo es subjetiva y a menudo melancólica. La métrica del parnacionismo fue regular y rima exacta, y la del simbolismo fue flexible, la métrica incluyendo el verso libre. El parnacionismo hacía menos énfasis en la subjetividad personal, mientras que el simbolismo daría mayor énfasis en la subjetividad y la expresión individual. El parnacionismo generalmente era ausente hacia los temas o la crítica social y política, mientras que el simbolismo algunos simbolistas abordaban cuestiones sociales y políticas. Es importante destacar que a pesar de que estos dos movimientos literarios compartieron ciertas características como el rechazo hacia el romanticismo y el énfasis en la originalidad, estos dos abordaron enfoques y estilo y temas diferentes. El parnacionismo se centraba en la perfección formal y en la objetividad, mientras que el simbolismo se exploró en lo subjetivo, en lo abstracto y en lo simbólico de la poesía. Los símbolos presentes en la literatura latinoamericana son el azul, que representa la libertad, el cisne, que simboliza la pureza y la muerte, el jardín, que simboliza la unión del hombre con la naturaleza, la esfinge, que simboliza lo desconocido, el pavo real, que representa la belleza, la plenitud y también la elegancia, la torre de marfil, que representa un mundo distópico y el aislamiento del mundo hostil, la noche, que representa la nostalgia, la muerte y también la tristeza. El lirio representa la pureza y el amor no realizado. El centauro realiza las ambivalencias y también los contrarios. Los modernistas prestaron especial atención en la versificación porque esta era una nueva forma de buscar una renovación hacia la poesía y la versificación era parte fundamental para lograrlo. Querían romper esas barreras tradicionales y buscar nuevas formas de expresar. El punto 8 trata sobre si los versos de José Martí expresan el espíritu independentista y la lucha por la independencia de Cuba, y este también nos pide una muy breve justificación para determinar si los versos reflejan dicho espíritu. Sí, los versos de José Martín sí expresan el espíritu independentista y la lucha por la libertad. En el poema, Martín expresa su deseo de morir sin patria pero sin amo, lo que sugiere su anhelo de vivir en un país libre, sin opresión ni dominación extranjera. Además, la mención de una bandera simboliza la identidad y la soberanía de la nación. En la segunda estrofa, Martín determina la idea de que tiene penas y sugiere que después de la lucha por la independencia, lo que sería el rayo y el fuego, tendría tiempo para sufrir. Esto indica su compromiso y determinación en la lucha por la libertad de Cuba. Entre las innovaciones más importantes que introdujo en la poesía modernista podemos encontrar 1. El uso de formas métricas. Darío experimentó con nuevas formas métricas como el alejandrino, que se caracteriza por versos de 14 sílabas divididos en 2 hemistiquios de 7 sílabas cada uno. 2. Riqueza léxica y musicalidad. Darío se destacó por su uso de un lenguaje rico y sofisticado, así como su atención a la musicalidad de sus versos a través de la sonancia y la consonancia. 3. Temas y motivos exóticos. Darío se inspiró en temas y motivos exóticos como la mitología clásica, la cultura oriental y la historia medieval, lo que permitió explorar nuevos territorios temáticos y expresivos. 4. El uso de la sinestesia. Darío utilizó la sinestesia, una técnica literaria que consiste en mezclar sensaciones de diferentes sentidos para crear así imágenes poéticas más ricas y evocadoras. Y por último, pero no menos importante, 5. La ruptura con la tradición. Darío rompió con las convenciones literarias de su época y buscó nuevas formas de expresión poética, lo que le permitió renovar la poesía en lengua española y sentar las bases del modernismo.